pensarte en esto, ¿sí? Que la oración de Jesús tiene como resultado tu vida. ¡Amén! ¿Sí? La oración de Jesús, ¿sí? Tiene como resultado tu vida. Somos la respuesta de la oración de Jesús. Por ahí me pongo a pensar y por ahí armo guiones en mi cabeza de películas y pienso acerca de qué tipo de oración Jesús haría en favor de mi vida. Y una de las cosas que se me ocurre es: ¿por qué no baja de peso José, Señor? Ahora viene la temporada complicada, ¿no? De los helados, de todas esas cosas. Así que les dejo la dirección si quieren mandar algún delivery. Pero ¿qué es lo que Jesús diría ante el Padre en favor de nuestras vidas o en favor de mi vida? Pero quiero que sepas que el Señor intercede por nosotros, ¿sí? Por lo menos eso es lo que dice Romanos 8:34. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que acá Pablo nos dice en el libro que le escribe a los romanos que el Señor sigue intercediendo por nuestras vidas. El Señor sigue, ¿sí?, hablando en favor de nosotros con el Padre. Y quiero que sepas en esta noche, quiero que lleves esto, ¿no? Que somos la respuesta a la oración de Jesús. Antes de leer el texto que le pasé, quiero que veamos lo que dice Mateo. Los voy a marear a los chicos, ¿no? Mateo 9:34 al 37. Dice la palabra de Dios: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. La historia nos deja ver acerca de estos 3 años de ministerio público del Señor. Después del bautismo, el Señor empezó a enseñar por todos lados en las sinagogas, caminaba por todas las regiones de Israel. Dice la Escritura, enseñando acerca de la buena noticia, que el reino de los cielos se había acercado y se iba a instaurar en cada uno de esos corazones. También dice el texto que sanaba todas enfermedades y dolencia. Y las Escrituras nos dejan ver justamente estos 3 años de ministerio público del Señor, que anunciaba las buenas nuevas, que predicaba acerca del reino de Dios, que sanaba toda enfermedad, toda dolencia. Y vemos esos 3 años de ministerio público del Señor justamente llevando una tarea titánica. En todos lugares donde se movía, anunciaba, predicaba la palabra, sanaba enfermos. Esto también nos dice Marcos 1:35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hablándoles le dijeron: todos te buscan. Y él le dijo: vayamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaban las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Y lo vemos al Señor Jesús andando por todos lados, predicando la palabra de Dios, enseñando las Escrituras, sanando dolencias, ¿sí?, sanando enfermedades, ¿sí? Y este cuadro, justamente llegamos a lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 9, versículo 34. La tarea del Señor era muy grande, ¿no? Y se encuentra en esta situación, recorriendo las ciudades y aldeas, enseñando, predicando, anunciando, sanando, y de repente se ve justamente enfrente de esa gran multitud, y lo que despertó en el corazón del Señor a ver las multitudes fue justamente compasión. Fue justamente quién podrá ir a esas multitudes.
la verdad que necesitamos obreros, la verdad que necesitamos personas con un corazón empático para ir justamente y abrazar las necesidades, orar por las enfermedades, predicar de las buenas nuevas. Y esta es la charla justamente que está teniendo con sus discípulos al ver esta gran multitud. Y en esos versículos les dice a sus discípulos que la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que ahí les hace un planteo, les hace un desafío, les tira justamente un desafío a sus discípulos y les dicen, así que oren, versículo 38, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a su campo. Los 12 estando con Jesús viendo la multitud, viendo la necesidad, viendo que quizás Él no iba a estar más de 3 años en la tierra. Él había venido justamente a anunciar y a hacer el cumplimiento de las profecías que hablaban acerca del Mesías, pero Él sabía que tenía que dar la vida por todos nosotros. Él tenía que pagar el precio del pecado, de esa situación que separaba al hombre de Dios. Y él tenía muy en claro a qué había venido. Pero él vio la multitud y necesitó decirle esto a sus discípulos, que puedan orar al Padre para que el Padre pueda enviar obreros a la mies. Y lo que dice el el capítulo 10 de Mateo, versículo 1 y 2, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El capítulo anterior, el capítulo 9, estamos hablando y Jesús dice, hay mucho trabajo, hay mucha necesidad, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. El capítulo 10, el capítulo que sigue, los discípulos se convirtieron en la respuesta a esa oración. Por eso hoy cuando comenzamos les decía esto. Vos y yo somos la respuesta al clamor del corazón de Jesús. Que late por la necesidad, que late por los perdidos, que late por aquellos que están sufriendo, por aquellos que tienen dolencias, enfermedades. Y nosotros somos la respuesta ante esa oración de Jesús ante el Padre. Capítulo 10, vuelvo a leer, versículo 1 y 2, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 7 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y acá podemos ver justamente que los discípulos se convirtieron a la oración de Jesús, se convirtieron en respuesta a la oración de Jesús. El versículo 1 nos habla acerca de esto del capítulo 10 y dice que el Señor les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cada vez que el Señor nos envía una tarea, lo debemos hacer y debemos desarrollar ese desafío justamente entendiendo que el Señor es quien nos da autoridad para poder desarrollar esa tarea que el Señor nos va a asignar. Y lo primero que quiero compartirles en esta noche es que somos la respuesta a la oración de Jesús que nos dice, vayan y prediquen, ¿sí? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la tarea que los discípulos tenían. Esa era la orden de parte de Jesús. Esa fue la respuesta a la oración de Jesús que nos dice también a nosotros que tenemos que ir y predicar acerca de esta buena noticia. La buena noticia es que Cristo vino, murió y resucitó al tercer día. Que Él venció a la muerte, que Él nos ha dado vida y vida eterna en Él. Amén. Amén. Y esa es la necesidad que hoy la iglesia debería tener. El corazón de Jesús late y expresa compasión por los perdidos.
en cientos de oportunidades en nuestras vidas, le hemos dicho al Señor, quiero tener tu corazón, ¿sí o no? Quiero ser como vos. Quiero seguir tus pisadas. 2 o 3, bien. El resto estamos acá a ver qué onda, ¿no? Pero siempre, cada vez que nos acercamos a Dios, a través de la búsqueda, a través de la palabra, a través de la adoración, en esos momentos donde el Señor empieza a obrar en nuestro interior, en nuestros corazones, nos agarran esos ataques evangelísticos o esas situaciones en nuestras vidas del Señor, quiero más de vos y menos. Ese es el lema, ¿no? ¡Amén! ¡Amén! No hay cupo, entonces ¿saben a dónde viene, sí o no? ¡Amén! Más de vos, on fire, quería decir eso. Yo quería decir eso. Pero esa es justamente la expresión de nuestros corazones cada vez que nos acercamos al Señor. En cientos de oportunidades hemos expresado justamente esto: Señor, quiero tener tu corazón, quiero seguir tus pisadas, quiero actuar como vos actuás. De hecho, hay expresiones que hemos visto en películas o en frases, ¿sí? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Recuerdan esa pulserita? ¿Sí? Que había un eslogan que decía, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y te llegaba a ese momento de, ante una reacción o decisión, pensar, ¿qué haría Jesús en ese lugar? Bueno, la situación es, ¿qué haría Jesús ante la necesidad? Ante aquel que está sufriendo, ante aquel que no sabe justamente que hay eternidad en Cristo. Jesús iría a esas necesidades y les predicaría acerca de las buenas noticias. Ese es el corazón de Jesús y es la hora en donde nosotros necesitamos entender el desafío que tenemos de parte de Dios, que justamente es entender que en nuestras vidas hay un mensaje que cambia vidas, que transforma destinos, que restaura familias, y ese mensaje es simplemente Jesús. Ese es el mensaje que usted y yo tenemos en nuestras vidas. Es la persona que ha transformado nuestras vidas para siempre. Uno puede tener altos y bajos, uno puede tener situaciones complejas en la vida, pero si conocimos a Jesús, ¿sí? Necesitamos entender y sabemos en nuestro interior que hay esperanza, ¿sí? En nuestros corazones y en nuestras vidas de que vamos a vivir eternamente con Él. La gente necesita justamente escuchar que Jesús le ama y que ha pagado un precio por sus vidas, por las nuestras y por todos, para que podamos disfrutar de la plenitud que solamente Jesús nos puede dar. Usted y yo somos la respuesta a la oración de Jesús, que nos dice, vayan y prediquen. Vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Para nuestros días es, vayan y prediquen acerca de la buena noticia, que el Hijo de Dios vino, habitó entre nosotros y pagó un precio muy alto para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia justamente en Cristo Jesús. Fíjate, Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto lo decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había tenido un encuentro con Jesús que lo había cambiado por completo. Pablo, antes de conocer y encontrarse con Jesús, era un fanático de la ley de Dios. Era un fariseo que observaba la ley como ninguno de su generación. Perseguía a los cristianos. Tenía un celo por las Escrituras como ningún otro. Pero camino a Damasco, ahí él se encuentra justamente con Jesús y Jesús le da un propósito a su vida y era justamente un ministerio a los gentiles que vayan y les prediquen acerca de Jesús a aquellos, ¿sí?, que no eran judíos en este caso. Pero el encuentro que Pablo tiene con Jesús lo transforma por completo. El libro de Filipenses nos habla y nos dice que todo su currículum, todos sus logros, todos sus trofeos en la vida, él dice, lo he desechado, lo he tirado por basura con tal de seguir y ganar a Cristo en mi vida, con tal de seguir conociendo a Jesús en mi vida. Fue tan extraordinario justamente el encuentro que
El apóstol Pablo tiene con Jesús que transformó su vida para siempre y él se dedicó a predicar el Evangelio. Y él lo que le dice justamente a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la pregunta que me hacía es, ¿por qué nosotros no llevamos una vida evangelística, si se quiere? ¿Por qué nosotros no llevamos una vida que en cualquier situación que podamos tener la oportunidad, poder predicar acerca de Jesús? Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es, ¿qué? Poder de Dios. La pregunta que me hacía, ¿verdaderamente el Evangelio, la buena noticia, la persona de Jesús, fue lo que necesitaba en mi vida y me transformó por completo? Porque si eso pasa en mi vida, no voy a poder callarme. Lo único que voy a hacer es poder predicar a aquel que transformó mi vida por completo. Y ese es el replanteo que muchas veces nos deberíamos de hacer en nuestros corazones. ¿Qué es lo que significó en nuestras vidas un encuentro con Jesús? ¿Verdaderamente lo transformó todo? Porque si nosotros conocemos justamente el poder de Dios a través de la persona de Jesús en nuestras vidas, no podemos hacer otra cosa que predicar acerca de aquel que transforma vidas, que cambia destino, que restaura familias. Y eso era lo que el apóstol Pablo tenía en su corazón. Él no se avergonzaba en una época totalmente difícil para ser cristiano, porque eran perseguidos, porque terminaban muertos, porque eran lapidados o terminaban crucificados, eran perseguidos por el solo hecho de ser evangélicos o cristianos en aquella época, seguidores de Jesús. Pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No podemos avergonzarnos de la persona de Jesús y es necesario que podamos ser la respuesta a la oración de Jesús que nos dice, vayan y prediquen. ¿De qué vas a predicar? Justamente del poder que hay en Jesús que ha transformado tu vida, que ha restaurado tu familia, que ha restaurado tu corazón, que le ha dado sentido a tu vida, que le ha dado propósito a tu vida, que nos hizo entender que en Él hay vida eterna. Vayan y prediquen. Pablo también le escribe a Timoteo, capítulo 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El consejo que Pablo le está dando a Timoteo tiene que ver con esto. Y le dice, quiero que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Quizás sean las últimas líneas del apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, y Pablo, sabiendo cuál era el fin de sus días, iba a terminar justamente muerto en prisión. Pero aún así la urgencia del corazón del apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo, a su hijo espiritual, a Timoteo, y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, ¿sí? Que puedas predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es extraordinario el corazón del apóstol Pablo también, que tenía la necesidad de que todos puedan conocer justamente a la persona de Jesús. Y quiero decirte una cosa, no hay evangelismo si no hay palabra. Muchas veces pensamos que nuestras vidas son suficientes, que nuestras vidas, llevándola en buen testimonio, es suficiente, pero el Evangelio se predica, el Evangelio se enseña, el Evangelio necesita bocas dispuestas a hablar de aquel que lo dio todo por nuestra vida. Es extraordinario que lleves una vida conforme a los principios de Dios en su palabra, pero quiero decirte que en algún momento quizás va a haber momentos buenos y malos en tu vida, ¿sí o no? Si no, todos tendrían alas. Pero es la vida. Pero aún así eso no nos puede impedir que nosotros prediquemos acerca de Jesús. La gente quizá le inspire tu vida, pero tiene que encontrarse con Jesús porque Él es el dador de la vida. Él es el que cambia el destino de las personas.
Pablo le decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, ¿sí? Que prediques en todo tiempo, ¿sí? Que lo sigas haciendo. Primera de Corintios 9:16, Pablo dice: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. El apóstol Pablo estaba siendo cuestionado, su apostolado era cuestionado. Si quizás se fijaban en su forma de vida, en lo económico, y el apóstol Pablo acá cuando le escribe a los corintios dice: no se preocupen si me falta o no me falta, si estoy bien económicamente o no. No me interesa eso, pero quiero decirles algo. Yo sé para qué Dios se cruzó en mi camino. Yo sé por qué Jesús se cruzó en mi camino. Y la necesidad del corazón del apóstol Pablo era anunciar el Evangelio, anunciar la persona de Jesús. ¿Sí? Porque al final dice: ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Cuántas veces te cruzaste con personas con necesidades, sufriendo, y vos en tu interior, en tu corazón, sabías que hay un mensaje en tu vida, que hay una persona en tu vida que podía cambiar el rumbo de esa situación, que podía manifestarse en esa realidad? Pero muchas veces lo dejamos pasar y quizás le dijimos a otra persona: mirá, hay un chico con necesidad, hay una familia que está pasando esta situación, tengo amigos que están sufriendo, y nosotros nunca nos animamos justamente a tomar el desafío. Pero el apóstol Pablo decía: ay de mí si no anunciar el Evangelio. Yo predico del Evangelio, decía Pablo, porque sé que es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hay un mensaje en tu corazón. Hay una persona en tu vida que es Jesucristo, que puede cambiar el destino de las personas que más amas. La oración de Jesús sigue siendo la misma: vayan y prediquen. Que nosotros nos podemos convertir justamente en esa respuesta, de tomar el desafío de decir: hay alguien en mi vida que puede transformar tu destino, que puede transformar tu familia, y esa persona es la persona de Jesucristo. Necesitamos entender que el corazón de Jesús sigue latiendo por los perdidos, sigue latiendo por aquellos que aún no le conocen, y la respuesta a ese clamor del corazón de Jesús es tu vida y es mi vida. Lo segundo que quiero compartirte en esta noche es que somos la respuesta a la oración de Jesús, que nos dice: sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos. Jesús envió a sus discípulos con un propósito: restaurar vidas. Tenían que predicar, pero también había un poder que el Señor les había dado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Más adelante Jesús va a decir eso. Pero les dio autoridad a sus discípulos y los envió a predicar, y también los envió a sanar enfermedades, a limpiar leprosos y a resucitar muertos. Los envió a restaurar vidas. Sanen enfermos. Hay tantas personas enfermas, no solamente de enfermedades físicas, sino también con enfermedades del alma. Gente que no sabe qué hacer con su vida. La estadística, ¿sí?, de suicidio en San Nicolás, en la edad de adolescente, es altísima. No saben la cantidad de casos, ¿sí?, que uno puede llegar a ver justamente por estadísticas de las personas que quizás no tienen sentido en sus vidas, no saben qué hacer con su realidad, y justamente la salida que encuentran es atentar contra su propia vida. Adolescentes, 12, 13 y más chicos también, ¿sí?, que quizás en algún momento me ha tocado leer las historias clínicas de esos pacientes. No soy doctor, pero cuando nos llegan para facturar, uno ve 12, 13 años, ¿sí?, lesiones, autolesiones, y dice: ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede suceder esto en nuestra San Nicolás? De hecho, no hace mucho tiempo nos encontramos con noticias que cada vez son más, ¿sí?, ligadas quizás a las grandes metrópolis como Capital o el conurbano, y hoy suceden situaciones
en nuestro alrededor. Cada uno de nosotros quizás conoce personas en estas situaciones. Y la oración de Jesús sigue siendo la misma. Sanen enfermedades, sanen a los enfermos. Hay personas que quizás están con una necesidad física, pero también hay situaciones en el corazón, en la mente, ¿sí? En el alma de esas personas. No saben qué hacer con su vida. La oración de Jesús sigue siendo la misma. Vayan y prediquen, vayan y sanen enfermedades. Somos los brazos de Dios, somos las personas que nos tenemos que encargar en este tiempo de poder restaurar vidas en el poder de Jesús. El dolor del alma muchas veces es más duro que una enfermedad. Hay personas con pérdidas, hay personas que justamente han perdido seres queridos y uno a veces no sabe qué hacer con su vida en esas situaciones. Y nosotros, como iglesia del Señor, ¿sí?, tenemos la respuesta a esas situaciones, que es únicamente la persona de Jesús. Jesús es el único que puede restaurar esas situaciones. Hay personas con adicciones que sus familias no saben qué hacer, pero un encuentro con Jesús puede transformar esa realidad. Hace un tiempo estaba hablando con un joven y él decía: mi familia no sabía qué hacer con mi vida, ¿sí? Es una familia que está bien económicamente, de renombre en San Nicolás, y cuando me puse a hablar con este joven, yo internamente pensaba: vos sos de esa familia, vos lo veías al flaco detonado, ¿sí? Pero tuvo un encuentro con el Señor y él decía que en algún momento de su vida, ¿sí?, él empezó a andar descalzo, con cuchillos, ¿sí?, una esquizofrenia galopante en su vida, producto justamente de la adicción, y conoció a una persona que le habló de Jesús, y esta persona le decía que Jesús podía cambiar su vida. Y él dice: yo iba a la iglesia, después me iba, le decía a mi mamá que me venga a buscar, le mandaba un mensaje que a los 20 minutos me viniese a buscar, y un día dice, estaba en un lugar donde se estaba predicando en una campaña acerca del Señor, y él justamente dice que escuchó una palabra de parte del predicador, que era un texto bíblico, dice, y esa palabra atravesó mi corazón. Jamás había llorado, dice. Era una persona dura, jamás una lágrima se me había caído, dice. Y en ese momento la palabra esa atravesó mi corazón. No sé cómo dice, pasé al altar y el predicador me agarró la mano y dice, y sentí algo que atravesó mi corazón. Y esa palabra me persigue hasta el día de hoy. Hoy, dice, mi vida es testimonio del poder de Jesús que restaura a un esquizofrénico que estuvo internado varias veces en centro de salud, y hoy no me canso de predicar acerca de Jesús, decía este muchacho. Es impresionante cómo a través de una vida restaurada, toda una familia es conmovida por el poder de Jesús. Somos la respuesta a la oración de Jesús, que nos sigue diciendo, vayan, ¿sí?, y sanen enfermedades. Somos los brazos de Dios para los que están sufriendo. Salgamos de nuestra comodidad y sanemos enfermos en el nombre de Jesús. No solamente físicamente, sino cuántos abrazos la gente hoy está necesitando, cuántos oídos, y animarnos a decirle justamente que Jesús es el que puede cambiar esa realidad. También el Señor les decía, limpian leprosos. En la época del Señor nadie quería tocar a un leproso. La lepra era un sinónimo, si se quiere, ¿sí?, del pecado. Nadie quería estar ligado al pecado, porque justamente la ley, que era lo que regía al pueblo de Dios, decía que si uno tenía contacto con algún leproso, automáticamente también quedaba inmundo. Entonces, yo pensaba en esto. Jesús diciéndole a sus discípulos, que eran hebreos, que eran de Israel, que conocían justamente su legislación, que conocían, por ejemplo, el libro de Levítico, que hablaba acerca de estas particularidades. Si hay alguien con lepra, no se junten porque todo lo que toque el leproso es contaminado. Y Jesús en esta ocasión le dice, sanen enfermedades, limpien leprosos. Fue claro. No dijo, si quiere, no, limpien leprosos. Nadie quiere tocar a un leproso, nadie quiere asociarse con ese tipo de personas. Sin embargo, el Señor les envía, ¿sí?, a limpiar leprosos.
Y pensaba en esto, hace unos días, no, hace un tiempito atrás, cuando, no sé si alguno va al hospital regularmente, ahí Mari, temprano Mari, antes que yo seguro, ahí no, estoy cortando, una cosa que no nada. Lo que es el estudio que te dejan entrar nada. Pero cuando vos entrás ahí al hospital por calle Moreno, las puertas las abren a las 5 de la mañana. 5:30 horas, me dice. Me está corrigiendo acá por cucaracha. 5:30 abren la puerta. Y a veces, antes de que la gente entre al hospital, hay tipo un hall. Y a veces hay gente durmiendo ahí, ¿no? Personas en situación de calle que duermen justamente ahí en cartones. Algunos pueden llegar a tener una frazada y al momento de abrir las puertas se tienen que ir a buscar otro refugio o van y se instalan dentro del hospital. Y en uno de esos días yo salgo de la oficina donde estaba, me voy para salida del hospital y estaban estos chicos, ¿sí? En situación de calle, que tienen una problemática de consumo, siempre con olor a alcohol, con falta de higiene y todo ese contexto que se genera por justamente llevar o estar en esa situación. Y mientras voy pasando, uno me dice, ungido de Jehová. Uno me dice, José. Y yo me doy vuelta y en principio no lo reconocí y lo miré después otra vez y me acordé de quién era. Era una persona que hacía karate conmigo, que en otra vida hice deporte. Yo digo, ¿cómo me reconoció? ¿Cómo reconoció el resultado del gimnasio? Entonces ahí le digo, fulano. Y bueno, nos empezamos a hablar y nos damos un abrazo. Él me abraza, ¿sí? Y cuando me abraza, me invadió ese aroma. Justamente, no quiero ser escatológico, pero toda esa situación, de esa complejidad. Y automáticamente cuando él me abrazaba y justamente estamos ahí de poder vernos después de mucho tiempo, él en su situación, yo en otra, automáticamente me vino el pensamiento esto, ¿no? Que quizás el aroma que yo estaba, el perfume que estaba percibiendo en ese abrazo, pensaba en esto. Habrá sido el mismo perfume que Jesús experimentó cuando salió a un encuentro. Cuando mi vida estaba enterrada en pecado, fuera de Dios, mi vida estaba rota. ¿Sí? Quizás yo fui parte, o todos en otra situación, fuimos parte de esos leprosos que nadie quería tocar, pero Jesús salió a nuestro encuentro, Él nos abrazó. Y Él no tuvo ningún inconveniente de poder justamente darnos un abrazo que restaura, que da propósito, ¿sí? Que nos vuelve justamente a caminar con la vida. Y pensé en ese momento cuando me estaba abrazando con este chico, de lo que Jesús había hecho por mi vida y cuántas veces, ¿sí? Ignoramos estas vidas que nadie quiere tener un instante para simplemente preguntarle cómo se llaman o qué fue que les pasó en la vida para estar en esa situación. Uno en principio siempre saca una conclusión sobre personas, sobre situaciones que aún ni conoce. Pero en ese momento, cuando me encontré con este chico, fue el pensamiento que se disparó en mi mente y atravesó mi corazón, que fue lo que el Señor justamente nos está diciendo una y otra vez: salgan y limpien leprosos, salgan y abracen a esa gente que nadie quiere abrazar, a esos que nadie quiere tocar, a esos con cuales ninguno se quiere justamente relacionar. Pero la oración de Jesús sigue siendo la misma: abracen a aquellos que nadie quiere abrazar, extiendan las manos para ayudar a los excluidos, a los leprosos de esta época, a los que son desechados por la sociedad. Y el ejemplo lo tenemos de Jesús. El ejemplo siempre lo tenemos de parte de nuestro Señor. Mateo 8:1 al 3 dice: al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían, y de repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme.
y dejarme limpio. Jesús extendió la mano, lo tocó, sí quiero, dijo. Queda sano al instante, ¿sí? Y la lepra desapareció. Jesús, al encontrarse con un excluido de la sociedad, con un leproso, que le dice, Señor, si quieres puede tocarme, y el Señor dice, si quiero. Y extendió su mano, ¿sí? Y al instante dice que este hombre queda sano y la lepra desaparece. El Señor nos deja siempre el ejemplo. El Señor se rodeó con gente con la cual nadie se quería rodear y fue la esperanza para esas vidas. También Jesús les dice, vayan, prediquen, sanen enfermedades, limpian leprosos, resuciten muertos. No nos imaginamos cuántas personas han dejado de vivir, cuántos han quedado detenidos en el tiempo, cuántas personas, ¿sí?, están muertos en vida. Hay personas que no, parece que se detuvieron en alguna situación. Si alguna persona ha perdido un hijo, a veces, ¿sí?, se estaciona en esa situación que me imagino que debe ser lo más doloroso que a un ser humano le puede pasar y no sabe cómo hacer a menos que el Señor salga a su encuentro. Hay personas que siguen avanzando en su calendario, en sus años, pero se han quedado muertos y detenidos en el tiempo. Y solamente, justamente, un encuentro con Jesús puede cambiar esa situación. Vayan y resuciten muertos. Puede ser literal, amén. Que el Señor manifieste su poder, claro que sí. Tenemos cientos de testimonios de estas situaciones, personas que han vuelto a la vida por el poder del Señor. Pero también hay personas metafóricamente que sí están muertas y necesitan el toque de vida de parte de Jesús. Necesitan el soplo de Dios que les da vida. Solo la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo es el que puede dar vida. Lo hizo en el comienzo con la creación, lo hizo con la iglesia primitiva, lo hizo con nosotros. El soplo de Dios trajo vida. El profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 37, versículo 12 al 14, nos habla de esta situación y habla acerca de lo que Dios iba a hacer con su nación, que estaban muertos, pero el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas les iba a dar una nueva vida a su nación. Solamente el soplo de Dios puede justamente resucitar corazones, resucitar vida. Y vos y yo somos la respuesta a la oración del Señor. Y por último quiero compartirles que somos la respuesta a la oración de Jesús, que nos dice: lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Hechos capítulo 20, mientras los chicos si quieren me pueden acompañar. Hechos 20:35, el apóstol Pablo, sí, en esa despedida tan emocionante, mientras está a punto de zarpar y está ahí con todos los discípulos en aquel lugar, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En ningún lugar tenemos esta expresión de Jesús en los evangelios, pero evidentemente las dijo porque el apóstol Pablo las toma y las vuelve a repetir justamente acá. Dice que podamos recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Siempre el deseo de nuestros corazones está direccionado a quizás Dios pueda suplir a cada una de nuestras necesidades, ¿sí o no? Pero continuamente parece que va en búsqueda de algo más. Si necesito esto, sea económico, sea espiritual, sea físico, lo que sea, siempre hay algo por lo cual uno siempre desea ir a Dios. Y nunca quizás podemos comprender o entender que si Jesús está en nuestras vidas, no tenemos necesidad de nada. Amén.
venía a mi casa, dirían muchos, ¿no? La vida por ahí se torna un poco compleja, pero si Jesús es verdaderamente todo en nuestras vidas, es la plenitud de Dios en nuestros corazones, no necesitamos nada más. Va a haber añadiduras y vamos a glorificar el nombre de Dios. Pero acá el apóstol Pablo dice, no se olviden de esto, de las palabras del Señor. Que lo que has recibido de parte del Señor, que lo puedas también dar de gracia. Y la pregunta es, ¿qué has recibido en tu vida en este tiempo de parte del Señor? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor hizo en tu corazón? Algo seguramente Dios habrá hecho en tu vida. Si no, no estarías en este lugar, estarías en cualquier lado. Ponete a pensar por unos segundos qué es lo que el Señor hizo con tu vida. Quizás le dio sentido a tu vida, le dio propósito, te desafió, restauró tu familia, restauró tu vida, te hizo entender que ya no había condenación en aquellos que están en Cristo Jesús. Y nos hizo vivir una vida diferente. La respuesta a la oración de Jesús somos cada uno de nosotros. Y lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, que lo podamos compartir con otros. Dice Marcos capítulo 16, versículo 14 al 18. Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El propósito seguía siendo el mismo. El plan no había cambiado. ¿Sí? El desafío o el latido del corazón del Señor seguía siendo el mismo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. El clamor del corazón de Jesús sigue siendo el mismo. Y la respuesta a esa oración es tu vida y es mi vida. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie en esta noche y que pienses por unos minutos más todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, todo lo que el Señor está haciendo en tu familia, en tu corazón, pero por sobre todas las cosas que puedas pensar justamente en el clamor del corazón de Jesús, que sigue siendo el mismo. Y nos sigue diciendo lo mismo, vayan y prediquen, sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos. Lo que recibieron de gracia, también denlo de gracia. Y esa es tu vida y es mi vida. Es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en nuestra sociedad, con vos, conmigo, así con nuestras limitaciones, con todo quizás nuestras carencias, pero hay una diferencia en nuestras vidas, que el Señor se ha revelado en nuestros corazones, que el poder de Dios es real en nuestras vidas. Hay un poder en tu corazón, hay un poder sobre tu vida que necesita ser manifestado en esta sociedad. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, y mientras cantamos, muy suavemente que pienses justamente cuál es el desafío que hoy Dios tiene para tu vida. Quizás me diga, y la verdad que no encuentro propósito, no encuentro quizás lo que el Señor tenga para mi vida. En esta noche quiero decirte lo que Dios pensó para tu vida. Dios pensó para tu vida que te conviertas en el más grande evangelista de los últimos tiempos. Dios pensó sobre tu vida que el poder del cielo se iba a manifestar en tu corazón, que ibas a ir a predicar con autoridad de parte de Dios. Jesús dice, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra.
todo el poder está concentrado